Auditorías Wireless. Mi nombre es María, aunque se me suele conocer como Kat. Soy cofundadora y miembro del grupo de CSQ y, bueno, luego si queréis ya en las PPTs vais viendo a todo lo que me puedo dedicar. Vengo a hablaros más que nada de la peculiaridad que tiene el hardware en todo el tema de wireless, porque muchas veces nos centramos en el tema de las tools o de las herramientas y si no tenemos el hardware necesario tampoco tenemos mucho alcance. Estas son algunas de las tarjetas que se pueden poner en modo monitor. Aquí tenéis los ejemplos. Esta azulita que veis aquí es el alfa de 2 vatios, es una Ralink 3070. Tenemos también a la otra alfa de 1 vatio que es una Realtek 8287. Tenemos una TP-Link, tenemos una Teros y la Croctalus que tiene las mismas características que el alfa de 2 vatios. Aquí tenemos antenas de alta ganancia. Muchísimas veces cuando queremos hacer desde la parte de vista, visto como si fuera un ciberdelincuente, cuando quieren hacer un ataque de largo alcance, si no tienen esta clase de antenas, lógicamente no van a llegar. Tenemos antenas omnidireccionales, tenemos de rejilla, tenemos parabólicas, direccionales, de cañón y tenemos planares. Aquí quiero dejaros claro lo que es un coaxial y lo que es un pigtail, porque mucha gente lo confunde. El coaxial siempre va a ir desde la antena hacia la tarjeta de red y el pigtail va a ir siempre desde la placa madre hacia la tarjeta de red. Estos son los conectores RP-SMA. Aquí os pongo unas muestras de lo que tenéis, que son machos y hembras. Son los que normalmente van conectados directamente a la tarjeta de red. Aquí os pongo más ejemplos de lo que son machos y hembras. Y estos son los conectores N. Estos son los conectores que van directamente a las antenas de alta ganancia. Es decir, desde el conector RP-SMA, que está en la tarjeta de red, pasa por el cable coaxial y estos los conectaremos a las antenas de alta ganancia. Aquí os vuelvo a poner más muestras. Esto luego, si queréis, lo miráis detenidamente porque si queréis montaros algún coaxial, todo esto lo vais a tener que manejar un poquito. Las características de estos cables, que tenemos una tabla de pérdidas. Cada X metros de cable tendremos más pérdidas o tendremos menos pérdidas. También os tengo que decir que por cada conector se pierden 0,5 dB y eso es muy importante a la hora de conectar a larga distancia. Estas son las características de los cables. Empezamos con el RM100 y acabamos con el 15. Cada una de ellas por metro tendrá unos dB de pérdida. Amplificadores. Aquí quiero dejar claro, esto es un Buster de la casa Alfa. Aquí quiero dejar muy claro que no nos va a ampliar la señal. No nos creamos que por poner un amplificador vamos a llegar a 20-30 kilómetros. Realmente esto lo que hace es limpiarnos el ruido. Limpiarnos y dejarnos limpias las ondas armónicas que pueden molestar en las frecuencias de nuestras conexiones wireless. Si os fijáis aquí, yo en este caso tengo montado desde una antena de alta ganancia a un coaxial que pasa por el Buster. Esto lo que me hace es que me limpia el ruido. Del Buster pasará a la tarjeta de red, en este caso era un alfa, una Realtek 8187, y yo lo tenía conectado a un punto de acceso repetidor. Esto es una R36. Fijaros muy bien en este punto de acceso repetidor porque luego vamos a hablar de características que tiene y son muy curiosas. Restricción de los puntos de acceso, del alcance de los puntos de acceso. Como podéis ver, cuanto menor sea el alcance que vosotros tenéis en vuestra organización, va a ser más difícil que el atacante llegue a vosotros. Aun teniendo antenas de alta ganancia, cuanto más corto es el alcance de nuestra wireless, solo necesitamos cubrir nuestra red corporativa. No necesitamos cubrir 3 manzanas más allá, porque entonces les estamos dando opción a que sí que nos puedan atacar. Aquí tenemos la terminología básica para que sepáis más o menos de lo que vamos a hablar. El B-Side es la dirección MAC del punto de acceso. Station es la dirección MAC del cliente. Esto siempre va separado por 2 puntos y siempre están en hexadecimal. PVR es el power, es la potencia que hace referencia al nivel de la intensidad que está expresada en decibelios. Estamos siempre en valores negativos. Esto quiere decir que cuanto más es menos. Si tenemos un valor, por ejemplo, de menos 100, nuestra conexión va a ser pésima y si tuviésemos un valor de 0, eso quiere decir que no vamos a tener pérdidas y la conexión en este caso sería excelente. Los beacons son los paquetes de tipo probes que vamos captando y data son los paquetes de datos cifrados. El S es la tasa de datos que estamos recogiendo por segundo. Luego tenemos el channel, es el canal donde estamos emitiendo, donde emite el punto de acceso. El MB es la tasa de transferencia. La tasa de transferencia, por ejemplo, 54E, el E significaría que la tasa es superior a 54 megabytes por segundo.
lo que significa que tenemos un punto de acceso configurado en modo N, hasta 150, desde 150 hasta 350 megabytes. ENC, esto es el tipo de cifrado. Tenemos el Open, que es red abierta, tenemos protegidas con web y tenemos VPA y VPA2. En ambos casos necesitamos el Handshake para efectuar un crack. Luego os explicaré más o menos cómo funciona. Clipper, el detector Clipper. Hay 5 tipos. Aquí os los dejo todos descritos y os los dejo descritos según el cifrado que le pongamos a nuestra red. Out, el protocolo de autenticación. Puede ser MGT y puede ser PSK. En este caso sería la clave compartida, lo que nos encontramos en el crack de un VPA casero. Y luego tenemos el OPN, que cuando es una red abierta. Y el SI, lógicamente, es el nombre de la red. Aquí os voy a hablar de potencia y a la que podemos retransmitir. Tanto la potencia a la que podemos transmitir como la frecuencia es en la que se puede operar una tarjeta de red Wi-Fi. Están reguladas en cada país. El ordenador siempre viene configurado con las restricciones que tenemos en el país en el que estamos viviendo. Primero necesitamos ver las especificaciones técnicas del producto y para ver si nuestra tarjeta de red puede entrar en un rango de frecuencias para operar. De esta forma sabemos también en los canales en los que podemos actuar. Aquí os dejo una tabla de las regulaciones. Os he puesto como ejemplos Norteamérica y Japón. Aquí podéis ver el canal y la frecuencia a la que se puede emitir y el resto del mundo. Si os fijáis, luego lo vamos a ver, que tendremos que ir cambiando de canales y de países para poder tener más alcance a otros gigahercios. Aquí tenemos el modo de frecuencia. Lo podemos medir bien por decibelios o bien por vatios. Os lo he puesto en las dos formas porque según qué herramienta usemos os lo va a especificar con dBms o lo va a especificar con vatios. Os he dejado también la fórmula por si lo queréis sacar a mano. Frecuencia y potencia actual. Vale, aquí os pongo un ejemplo que en la WLAN 1 podemos ver que la potencia en el campo TX Power para esta interfaz no muestra ninguna frecuencia porque todavía no está asociada a ningún punto de acceso. Si os fijáis, aquí no tenéis ninguna potencia. No está configurada en una frecuencia específica. Sí que lo está, pero realmente lo que pasa es que no nos lo muestra. Para Interface 0 sí que podemos ver que está en la frecuencia de 2,452 GHz y está configurada en una potencia de 15 dB. Aquí os lo muestro. Ahora vamos a probar canales. Lo que haremos es una prueba cambiando de un canal a otro. Finalmente intentaremos cambiarle a un canal que no esté permitido en el país, a ver qué es lo que ocurre. O que la tarjeta no soporte esa frecuencia. En este caso, no podremos hacer nada, o sí. Si os fijáis, con el comando ifconfig WLAN 1 channel, ponemos el nombre del canal y hemos saltado a ese canal. Aquí os he puesto varios ejemplos para que saltemos al canal 3, al canal 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. La potencia se puede cambiar. Para cambiarla y aumentarla será de la siguiente forma. No podéis aumentar más la potencia de lo que pongas en las especificaciones técnicas del producto. Si os fijáis, aquí tenemos el ifconfig WLAN 1 TX Power 30. ¿Qué nos da? Un error. ¿Por qué? ¿Por qué nos muestra este error? Por lo mismo que hablábamos antes, por las leyes de la regulación de cada país. El primer par de los valores que le indica la columna es la frecuencia posible a emitir, es decir, se podrá emitir desde la frecuencia de 2,402 GHz hasta la frecuencia de 2,472 GHz. Los siguientes valores son los que indican la potencia que miramos por segundo. En el valor 20, que representa la potencia máxima con la que podemos emitir según la regulación del país actual en el que estamos. En este caso, en España en concreto, es 20. Esto quiere decir que si podemos poner una potencia superior a los 20, como se intentó anteriormente, esto lo que haría sería producir un error. Lo que os explicaba antes de las leyes y de la regulación. Cada país tiene unas leyes que se regulan las frecuencias en las que pueden trabajar las personas y las potencias con las que pueden hacerlo. Como hemos dicho antes, el ordenador viene configurado con restricciones para que podamos cambiar la configuración de la tarjeta de red y la configuración que está permitida en la regulación de cada país. Bueno, el problema está en que esta restricción es una simple variable en el sistema operativo que indica el país en el que estás, con la consecuencia que solo deja configurar la frecuencia y la potencia en la red para las que están reguladas dentro de este país. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en este caso, lo que haremos será cambiarnos de país.
pues nos mudamos. Para mudarnos de país, lo que debemos hacer es inhabilitamos la tarjeta de red, en este caso es ifconfig WLAN 1 down, la echamos abajo, cambiamos la regulación, la ponemos en este caso en Estados Unidos, if reset US. Con esto lo que vamos a hacer es cambiarnos de país. Luego lo que podemos hacer es monitorizar los mensajes que nos manda el kernel. Para esto pondremos un tail -f slash var slash log slash message y nos da los mensajes. Si os fijáis aquí, ya hemos cambiado a Estados Unidos. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la potencia de WLAN 1. Volvemos atrás con los pasos que os expliqué anteriormente. ifconfig WLAN 1, TX Power la ponemos en 27 dB. Volvemos a habilitar la NFS porque la hemos tirado abajo. Volvemos a levantarla con ifconfig WLAN 1 up. El objetivo será encontrar el país donde haya unos límites de potencia más grandes y rangos de frecuencia que sean más grandes. Por ejemplo, Bolivia y Japón son los países que mejor se puede operar porque podemos llegar a los 30 dB. Os he dejado un enlace para que veáis las regulaciones de cada país. Por lo que os comentaba, muchas veces podemos irnos a Japón, otras a Bolivia, a Estados Unidos. Hay 1000 sitios donde podemos estar jugando para poder conseguir otras potencias. Y aquí, si os fijáis, hemos conseguido cambiar la potencia a TX Power igual a 27 dB, con lo cual hemos cambiado la potencia de nuestra tarjeta de red. Esto es muy importante, MAC y anonimato. Desde el punto de vista de un ciberdelincuente, lo primero que va a querer hacer es ser anónimo. Para eso tenemos que cambiar la MAC. Cambiar la MAC de una tarjeta de red nos permite navegar de Internet de forma anónima, ya que el tráfico quedará asociado únicamente a la MAC nueva una vez a la MAC original de la misma. Aquí quiero que tengáis en cuenta que una vez cambiamos la MAC de nuestra tarjeta de red, en el momento que la desconectamos de nuestro sistema operativo, va a volver a su MAC inicial, a la original. Cada vez que un ciberdelincuente quiere hacer un ataque, lo que hará es volver a cambiar la MAC. Os lo voy a mostrar de forma manual, pero luego más adelante veremos cómo esto está completamente automatizado y es muy fácil de hacer. Los usuarios de sistemas operativos basados en Linux pueden cambiar la MAC de su tarjeta de red fácilmente. Esto es abrir una terminal y como os voy a mostrar aquí ahora veréis que es completamente fácil. Ponemos el comando ifconfig -a un pipe grep hardware address y lo que nos va a mostrar es la dirección MAC. En este caso, como podéis ver, yo la tengo tapada porque es mi propia tarjeta de red, pero nos mostraría la dirección MAC original de esa tarjeta de red. ¿Qué hacemos? La echamos abajo. ifconfig WLAN down, luego le damos a ifconfig WLAN hardware ether y le ponemos la nueva MAC que nosotros queramos ponerle. Por Dios, no pongáis nunca 001122, esto es un ejemplo. Poner cualquier otra dirección MAC. Volvemos a levantar la tarjeta de red, ifconfig WLAN 0 up, y para asegurarnos de que lo hemos hecho bien, ifconfig -a pipe grep hardware address. Como podéis ver, sí que se ha cambiado la dirección de la tarjeta de red. A partir de ahora estaríamos operando con esta nueva dirección MAC. Acordaros, cuando hagáis el cambio, esto está en hexadecimal, es decir, solo podremos cambiar desde el rango 00 hasta el rango FF. Todo esto va siempre separado por 2 puntos por cada pack de la MAC. Cada par de MAC va por separado por 2 puntos. Aquí os hago referencia al boletín oficial de la Junta de Andalucía, donde tenéis en el punto 324 filtrar direcciones MAC. A ver, si vemos que estamos teniendo ataques a nuestra organización, lo que debemos hacer es un filtrado de MACs. Es tan fácil como una blacklist y una whitelist. ¿Qué haremos? Pondremos todas las MACs reconocidas dentro de la organización en una lista blanca. En todas las listas negras pondremos aquellas MAC que veamos que entran dentro de la organización y no están autorizadas. Con esto la verdad es que es recomendable y me ha dado un timeout. Esto es recomendable y realmente es lo que deberíamos hacer en cada una de los cambios. Ahora pasamos a auditoría. Un segundito, porque no sé si está emitiendo. ¿Emite? Adelante. Te lo digo porque ha dado el timeout. Ahora, ok. Es que se ha perdido la conexión.
No sé si nos estáis viendo, pero si nos estáis viendo, disculpad. Problemas técnicos. No. No, se ha quedado en el Mac enganchado. A ver, chicos, responderme, ¿lo veis bien? Porque tenemos problemas técnicos. Vale, yo veo las slides aún en Wi-Fi Slacks. ¿Se ve bien y se oye bien? Vale, no, se ha quedado en las Mac, ¿eh? Audio ok, vídeo parado. Pues tener un poquito de paciencia, que tenemos aquí los técnicos. Un informático por la sala, por favor. Sí, las slides han quedado congeladas. A ver, Alberto me dice ok webcam, ok slides. Sí, sin ningún problema. Haced lo que tengáis que hacer. Yo soy informática, no. De tema de cámaras, no, como que no. Ok. Bueno, disculpad. Os voy a volver a... Nos quedamos en el tema del cambio de la Mac. Vale, perfecto. Aquí lo que os decía antes, hemos hecho todo el cambio de la dirección MAC. Os vuelvo a recordar que siempre tiene que ser en hexadecimal por el rango de las direcciones IP. Perdón, por el rango de la dirección de la MAC tiene que ser siempre desde el 00 hasta el FF porque está en hexadecimal, lógicamente. Lo que os comentaba aquí es que tenemos que filtrar direcciones MAC. Es decir, si nosotros en nuestra organización tenemos problema de sonido. Bueno, seguimos. Si nosotros en nuestra organización tenemos unas listas, whitelist y blacklist, quiere decir que todas aquellas direcciones MAC donde en las que tengamos registradas en la lista blanca no va a haber problema porque no van a poder hacer nada desde fuera de la organización porque tenemos esa lista y toda aquella MAC que no pertenece a esa lista no va a poder hacer ninguna clase de intrusión. En la blacklist pondremos aquellas MAC que sí que veamos que nos pueden dar problemas porque no están dentro de la organización. Ahora os voy a pasar un poquito al tema de las auditorías. Wi-Fi Protector Setup. Señores, esto es un inmenso problema. Por favor, en las organizaciones desconectar el VPS porque esto es un problemón. ¿Qué hace el VPS? Es un dispositivo que debe transmitir un código numérico al router. A cambio de este último, le envía unos datos para acceder a la red. Es decir, si nuestro router tiene habilitada la función VPS y queremos acceder a nuestra Wi-Fi, lo único que tenemos que poner es un número PIN, normalmente son 8 dígitos. Ojito, porque hay routers que dejan pins en blanco. Hasta ahora se han visto ataques donde podemos hacer un ataque de VPS con una línea en blanco, simplemente ponemos la cadena. Luego os explicaré cómo funciona River, pero simplemente ponemos la cadena y con unas dobles comillas vacías accedemos dentro del router. Os hablo siempre desde el punto de vista del ciberdelincuente. Para mantener nuestra red Wi-Fi segura debemos renunciar a la comodidad. ¿Qué pasa? Que todo esto son ventajas, pero son incómodas. ¿Por qué? Porque no es cómodo llegar a tu organización y tener que estar poniendo tu clave a mano por no tener conectado el VPS. Pero es que, señores, esto es la seguridad. Es incómoda, pero
hay que llevarla a cabo. Aquí os he puesto la parte trasera de los routers. Si os fijáis, en uno de ellos os lo he señalado, os pone el modelo del router y la MAC y el pin VPS. Yo he llegado a ir a organizaciones a hacer auditorías y lo primero que me he visto al entrar, tal y como estaba entrando al edificio, era una oficina con las paredes de cristal y los routers con el culo hacia el pasillo. Es decir, en el primer instante en que entré a la auditoría, estaba viendo ya cuál iba a ser el problema de esa auditoría wireless, porque ya me estaban dando ellos mismos la información. Conexión perdida. ¿Nos hemos caído otra vez? De nuevo, sí. A ver, no sé si me estáis oyendo. ¿Me podéis decir hasta dónde habéis oído o hasta dónde habéis visto, por favor? Porque aquí están teniendo problemas. Ya lo hemos quitado. Ok. Si seguimos con problemas técnicos, yo soy la primera que no puedo trabajar así. Os lo digo porque si seguimos con problemas técnicos, lo que haremos será ver si podemos hacer el webinar otro día. Sí, voy a hacer la presentación a mano. Igual está creando conflicto. Toma, voy a hacer la presentación a mano. Bueno, lo dejo aquí si quieres. Bueno, pues seguimos. A ver si somos capaces de terminar. Como comentaba, muchísimas veces he entrado a auditorías donde directamente en las paredes de las oficinas, que son de cristal, tenían puesto el router de culo, o sea, de cara hacia ellos y de culo hacia el cristal. Lógicamente, cuando entras, sabes perfectamente dónde tiene el fallo ya en esta auditoría. Tened cuidadito, por Dios, y mirar vuestros activos. O sea, cuando estéis montando en una organización vuestra red wireless, no solo preocuparos de si vais a tener más alcance o menos alcance, preocuparos sobre todo por los activos. Esto es un problema. Si los activos no los dejamos en los lugares adecuados, cualquier ciberdelincuente que se dé una vueltecita rápida por dentro de la organización con ingeniería social os puede hacer un desastre. Bueno, os voy a explicar más o menos el tema de modo monitor. Estos son herramientas que existen de toda la vida. Estos de la suite de Aircrack son herramientas que se conocen, yo las explico por si alguno de vosotros no la conoce, pero son herramientas que, aunque se van actualizando, son los ataques que se han ido haciendo durante muchísimos años. Lo primero que vamos a hacer es Airmon NG para saber qué tarjetas de red tenemos conectadas a nuestra máquina. Como podéis ver aquí, yo tengo la WLAN 0, es una Realtek 8187, no sé si os acordáis del alfa que os hablaba al principio, el alfa de un vatio plateadita, era esta de aquí.
Lo que vamos a hacer ahora es con Airmon NG Start WLAN 0, lo que vamos a ponerla es en modo monitor, porque necesitamos estar a la escucha, es más, necesitamos después poder inyectar. Y como podéis ver, me la pasa a modo monitor enable en mon 0 y luego lo que haremos es aerodump ng mon 0, ojo, menos manufactured. Luego os explicaré el por qué. Aquí empieza el sniffer, ¿vale? Lógicamente he tapado todas las direcciones MAC porque estos son ataques reales. Aquí tenéis todo lo que ha snifado. Esto fueron muy pocos segundos, era simplemente para que tuvieseis una prueba. Todas las direcciones MAC y SIs que ha snifado alrededor de esta tarjeta wireless, ¿vale? Fijaros por qué os decía lo de menos factured, porque si ponemos dentro de la cadena el menos factured, lo que vamos a ver son los modelos de router. Y esto os parecerá una chorrada, pero ¿por qué? ¿Para qué queremos ver los modelos de router? Muy fácil. Luego os explicaré por qué. En el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el 313, nos dice nombre del site aleatorio y sin relación directa a la organización. Lo que no vamos a hacer es que si tenemos nuestra empresa, en este caso pongamos que es IMF, no podemos levantar una red wifi con IMF porque si un atacante se pone con un coche delante de las puertas de IMF y va buscando atacar y va buscando un APT, lo primero que va a hacer es atacar a esas redes. Cambiemos los nombres del SAID, de las organizaciones, que no hace falta publicar a todo el mundo cuál es nuestro SAID. Eso es lo que os comentaba antes. ¿Por qué queremos poner menos factured? Porque tenemos páginas web, mirad, os lo voy a mostrar, os lo he dejado en las slides para que vosotros hagáis pruebas en casa, ¿vale? Pero os lo voy a mostrar. Esta es una de las páginas web donde tú, por ejemplo, pones el router que has encontrado, es un Belki, puedes poner incluso los modelos, le das a buscar contraseña y automáticamente te va a decir modelo, el protocolo que usa, el username y el password. Es decir, todo esto es lo que viene por defecto. La mala costumbre que tiene mucha gente a la hora de montar una red wireless en una organización es que no cambia el user y password por defecto. Y como podéis ver, lo ponen súper fácil. Aquí os he puesto otra página y de lo mismo. Aquí volvemos a lo mismo. Simplemente tenemos que darle el modelo del router que estamos buscando y nos va a poner el usuario y la contraseña que viene por defecto en el router. Volvemos a las slides. Os lo he dejado todo aquí para que hagáis pruebas en casa, ¿vale? Si queréis. Volvemos al boletín oficial de la Junta de Andalucía. 316. Cambios de configuración de los puntos de acceso para su administración. Esto es lo que os está diciendo de los routers. De nada nos vale montar una mega infraestructura wireless súper protegida si después no cambiamos los passwords que vienen por defecto. Aquí voy a poner un ejemplo. Esto fue hace 15 días. Estábamos auditando un hotel. Esto es desde la red interna del hotel, ahora veréis el porqué. Ethernet 1 era la recepción. Ethernet 2 era la planta de una de las habitaciones. Luego tenían el Ethernet 3, ¿vale? Interface Ethernet 1. Esto es recepción del hotel. Aquí tenéis un gráfico diario, promedio de cada 30 minutos, cada 5 minutos, promedio de cada 2 horas y promedio del día. Esto es para ver las conexiones que tenemos en esta red. Si nos subimos a la planta 1, como podéis ver, hay muchísimas más conexiones porque están las habitaciones y teníamos muchísimas más conexiones y muchísimo más tráfico moviéndose. ¿Por qué os digo esto? Porque en el punto 323 hay que inhabilitar los APs en horas no laborables. Si yo como auditora me voy a la Junta de Andalucía y estoy ya dentro de la red y empiezo a ver en qué horas hay más movimiento de tráfico, lógicamente cuando yo quiera hacer un ataque, o cuando el ciberdelincuente, quiere hacer un ataque, lo que va a hacer es en las horas donde no haya nadie, en las horas donde vosotros habéis terminado vuestra jornada laboral y estáis descansando. ¿Qué haremos? Pues será tirar todos los puntos de acceso abajo, que no son necesarios si no hay nadie en la organización. Volviendo a lo de antes, una vez estamos dentro de la red corporativa, ya no nos tiene que preocupar el wireless. Si un ciberdelincuente ha accedido a nuestra red corporativa, nos tiene que preocupar muchísimas cosas más, como puertos abiertos. Una vez dentro de la red, como podéis ver aquí, hemos lanzado un Nmap y aquí sí que nos está diciendo ya toda la clase de puertos que están abiertos. También os tengo que decir una cosa. Hay ciertos routers, no voy a decir las marcas, pero hay ciertos routers que se dejan el puerto 443 abierto, con las contraseñas en texto plano.
Os lo digo porque cerráis puertos, ya no solo hablando de redes Wi-Fi, cerrar puertos porque si el router está haciendo peticiones al puerto 443 que lo tiene abierto y un atacante lanza un script que va corriendo por la red, las contraseñas salen siempre en texto plano, sin cifrar. Así es que cerrar puertos. Vale, ahora vamos a ver la diferencia entre Aerodump y WAS. Aquí tenemos WAS. Realmente la forma de ejecución es exactamente la misma que Aerodump. Airmon NG stat WLAN 0 para que nos la ponga en modo monitor exactamente igual que hemos hecho antes. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es WAS -i de interface mon 0. Lanzamos WAS y WAS, la diferencia entre Aerodump es que WAS solo va a snifar aquellas redes que tengan VPS habilitado. Es decir, si vamos a hacer un ataque VPS, solo sniffará esas redes. Olvidará VPA y en este caso web también. Vale, para parar el sniffer de WAS es control más T. Antes no lo he dicho, pero en Aerodump es exactamente lo mismo. Es control más T y paramos el sniffer. Aquí cogemos una red. Hemos cogido la red ONO FD9A. ¿Qué vamos a hacer? Un ataque River. River -i de interface, mon0, que es la tarjeta que ya tenemos levantada en modo monitor, menos bside, que es la MAC. Aquí, como podéis ver, os he tapado los 3 últimos pares porque son más privadas. Menos T, que es el channel, estamos trabajando en el canal 8. Menos E es el side, el nombre de la red corporativa o en este caso de esta víctima. Y menos VV es verbose, para que nos esté mostrando constantemente cómo está realizando el ataque. Luego ponemos menos P en caso de que sepamos el PIN, luego os explico el por qué. Aquí yo he puesto menos P porque yo sí que sabía el PIN. Como podéis ver, ha tardado 4 segundos. Aquí tenéis la contraseña en texto plano. Esto es un ataque real y esto es una contraseña real. ¿Por qué decía lo del PIN? Cuando un ciberdelincuente está acostumbrado a estar constantemente atacando redes Wi-Fi porque esa es su misión, llega un momento en que se estructuran su propia base de datos. Es decir, los 3 primeros pares de la MAC identifican un router. Ese router, por defecto, tiene este número de PIN, con lo cual, cuando yo encuentro los 3 primeros pares de la MAC, me meto en una base de datos esos 3 primeros pares de la MAC y el PIN. Si tengo que hacer otra clase de ataque, lo primero que voy a buscar son esos 3 primeros pares de la MAC, me iré a mi base de datos, la cotejo y digo, pues vale, tengo este PIN, hago un ataque y tardo 4 segundos en romperlo. Os voy a volver a hacer referencia de las cosas que son obligatorias. En el punto 3.1.4, uso de algoritmos de cifrado. Yo sé que es incómodo, porque es incómodo, es lo que os comentaba antes, pero no utilicéis VPS. Y por supuestísimo web. Luego os voy a mostrar un ataque porque web sigue existiendo a día de hoy. Hay empresas e infraestructuras que se mueven con web. Intentar utilizar VPA y, vamos, contraseñas así de robustas, mayúsculas, minúsculas, caracteres numéricos. Y intentar, en la medida de lo posible, deshabilitar siempre el VPS, pero ya no solo hablo a nivel corporativo, sino a nivel personal también. Fake AP, perdón, porque estaba mirando las preguntas. El Fake AP es un punto de acceso creado a partir de software en nuestra tarjeta de red, ya sea propia del ordenador o conectando por un USB. Es decir, como hemos visto antes, un alfa, una tarjeta de red externa, se conecta por un USB y podemos montar un punto de acceso a partir de software. Lo que haremos será desconectar a la víctima de la red a la que está conectada para que se conecte a nuestra red. Normalmente se deja un punto de acceso abierto y cae muchísima gente. Primero mandaremos paquetes de desautenticación al AP legítimo para que la víctima se desconecte. Después creamos un punto de acceso abierto con el mismo nombre y el dispositivo de la víctima se conectará a nosotros. ¿Qué hacemos? La legítima la echamos abajo, levantamos el punto de acceso y todos los que estaban conectados a la legítima automáticamente se van a conectar a nosotros. Una vez conectados a nosotros, pues ya podemos realizar un montón de ataques. Podemos ver ataques de man in the middle, podemos estar viendo qué hace, dónde está navegando en su red. No sé si conocéis Bettercap, pero es una aplicación que está muy bien para ver qué conexiones están pasando por qué redes. Lo que haremos será poner la tarjeta en modo monitor, como siempre, Airmon NG Start WLAN 0, perdón. Levantaremos Aerodump para que nos dé el monitor, empezará el sniffer, ya os he dicho, luego tenéis que parar el sniffer con control más T. ¿Cómo pondremos el aside del punto abierto? Lo que vamos a hacer es
con el comando airbase ng menos A, ponemos la MAC que nosotros le queremos dar, en este caso sería del punto de acceso legítimo, y menos A el nombre del AP falso. Fijaros, si pusiésemos IMF, podríamos poner IMF, que es el punto de acceso legítimo, IMF punto. Con un simple punto detrás, la gente a veces no se da cuenta y automáticamente se conecta. Es por poneros un ejemplo. Yo aquí lo he puesto con Orange EEE para que se notase más, ¿vale? Y luego ponéis Mon0, porque es con el monitor con el que vamos a trabajar. Si os fijáis, aquí tenemos el punto de acceso, Orange. Este es el punto de acceso no legítimo que hemos levantado. ¿Qué vamos a hacer? Podemos ver en el mensaje que dice que ha creado una interface AT0. Sería equivalente a la interfaz de cable de un punto de acceso, es decir, un punto de acceso que tiene una interfaz Wi-Fi por donde emite y se conecta a los clientes. Y tiene otra interfaz de cable por donde el punto de acceso se conecta a Internet. Pero esta interfaz, si os estáis dando cuenta, no está levantada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la tenemos que levantar. Ifconfig AT0 app. Ahora lo que vamos a hacer es forzar al cliente que está conectado al AP legítimo para que se desconecte, generando muchísimos paquetes de desautenticación y así desautenticamos a la víctima, lógicamente. AirPlay ng-dout 0 menos A, que es la MAC del punto de acceso, Mon0. Para esto debemos de estar en el mismo canal. Entonces, es lo que os comentaba al principio, debemos de cambiar de canal, ¿vale? Para esto haremos ifconfig WLAN 0, channel 11, para ponernos en el mismo canal que la víctima. Ifconfig mon 0, channel 11. Ponemos la tarjeta de red y el modo monitor, los dos en el mismo canal. Pues como podéis ver aquí, ya estamos desautenticando a la víctima. Ifconfig WLAN 0, channel 11, ifconfig mon 0, channel 11, que es los comandos que os estaba diciendo anteriormente. Y bueno, parece que alguien se conectó a nuestro AP, porque si os fijáis, ya tenemos un cliente que lo tenemos conectado a nuestro punto de acceso. El rango de las IPs. No tenemos el servidor de DHCP configurado para nuestro fake AP. Entonces, la víctima no puede recibir una dirección IP. Esto es lógico. Por lo que al cabo del tiempo se autoconfigura con una IP del tipo 169. Lo que sea, puesto que nadie le ha dado una IP. En nuestro caso particular, la víctima es un iPhone con el último sistema operativo de iOS. Y no aparecería el simbolito en el que estamos conectados a una red Wi-Fi, puesto que no tenemos una conexión a Internet aún. Pero si nos vamos a la configuración de la red, podemos ver cómo efectivamente tenemos una dirección IP de este tipo. Una vez vemos esta red, lo que vamos a hacer es ponernos en nuestro ordenador una IP de este rango. Así que vamos a poner ifconfig AT0, le damos una dirección IP dentro de ese rango, netmask, le damos la máscara de subred, app, y levantamos, ¿vale? Si le hacemos un pin a la víctima, aquí nos daremos cuenta de que nos responde. Es decir, le podríamos hacer un gathering, un análisis de vulnerabilidades, etcétera. Ya es nuestra. La víctima en este caso ya sería nuestra. ¿Por qué os pongo esto? Porque como recomendable dentro del boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el punto 2.3.2.6, nos dice no activar el DHCP de los puntos de acceso. Ahora habéis visto el porqué. Os estoy poniendo todo el boletín para que veáis cómo debéis de seguir las pautas que la Junta de Andalucía os da para que no cometáis estos errores. Yo os estoy poniendo los ejemplos desde la parte del ciberdelincuente y os estoy poniendo los puntos del boletín oficial para que veáis cómo resolverlos o cómo deberíais de tenerlo ya. Autoguardado de redes. La primera vez que nos conectamos a un punto de acceso, se añade un SID en una lista de redes Wi-Fi. Siempre que el cliente se encuentra con este punto, se conectará. Es decir, nuestro terminal móvil está constantemente preguntando, hola, ¿eres mi router? Hola, ¿eres mi router? Hola, ¿eres mi router? Cuando el router le responde y hace la conexión es porque ese terminal ya tiene una lista de redes guardadas. Yo recomiendo que esto lo quitéis. Lo quitáis del móvil, lo quitáis de vuestra máquina y cada vez que tengáis que hacer una conexión, aunque sea una conexión a un punto de acceso legítimo, que vosotros ya tenéis confianza con él, tener que darle la autorización. Porque os podéis encontrar con un punto de acceso falso, como os he mostrado antes. Bueno, gracias a esto se va a generar una tabla de puntos de acceso y de contraseñas. El cliente automáticamente mandará paquetes prove request para ver si se encuentra la red Wi-Fi en su lista. Eso es lo que se está diciendo. Son paquetes que va mandando nuestro ordenador preguntando al router si estás ahí. Estás ahí, si estás, respóndeme y dame conexión. Autoguardado de redes. Las redes tienen almacenadas, pueden ser de tres tipos. Sin autenticación, web y VPA y VPA2.
Me están preguntando, ¿y cómo puedes saber manualmente si es falso o si se llama igual? No, no se llama igual, se llama IMF punto, un pequeño punto. Ese pequeño punto en el que no nos fijamos es el punto que va a hacer que nuestra red corporativa se vaya abajo. Y sobre todo tenéis que fijaros siempre en lo que os decía, listas blancas y listas negras de MAC. Esto es súper importante en toda una organización. Nos evitaríamos mucha clase de problemas. Bueno, seguimos. Cada uno de ellos tendrá una forma distinta de hacer que el cliente se conecte a nosotros. Por ahora hemos visto el caso en la red que está abierta, en el punto de acceso que os he montado. El problema es que el cliente no autentica con el punto de acceso, que es el que dice ser. Es decir, que no comprueba si el punto de acceso es legítimo o es un atacante. Entonces, cualquiera puede poner un punto de acceso con el nombre que tiene el cliente. Luego voy a mostrar, al final de todo os muestro una clase de hardware donde os va a ser muy complicado detectar un ataque wireless si no tenéis esas listas blancas y listas negras. Si queréis trastear un poquito en casa, aquí os he puesto algunos sistemas operativos que se usan para tema de auditorías. Para wireless vamos a usar uno en específico, pero os pongo varios porque son todos muy curiosos y no sé, no está de más trastearlos. Kali Linux, indiscutiblemente todo el mundo supongo que la conocéis. Esta es Parrot, es muy buena distribución también. Tenemos Blackbox, tenemos Samurai, Pentu, tenemos también Cain. Cain está un poquito más orientada hacia el tema forense, ¿vale? Pero es una distribución que es realmente curiosa. Blackcarch, como no, súper conocida. Aquí tenemos Tibor. A mí personalmente es una distribución que me gusta bien, están avanzando bastante. Y como no, Wi-Fi Slash, que es la que vamos a hablar hoy, porque realmente si queréis trastear en tema de wireless, la distribución por excelencia es Wi-Fi Slash y además es española. Os he puesto la URL por si queréis descargaros el ISO. Y aquí os digo cómo vamos a poder botear ese ISO. Hay una tool que se llama Unit Voting. Lo que vamos a hacer es, nos descargamos la distribución, pinchamos un USB en nuestro ordenador, abrimos Unit Voting. Es muy fácil, simplemente le tenemos que decir dónde tenemos la ISO y a qué USB la queremos bootear. Os he dejado también la URL de Unit Booting por si queréis trabajar en modo live, es decir, vosotros os podéis bootear la distribución de Wi-Fi Slash en vuestra máquina, entonces no tenéis por qué cambiar vuestro sistema operativo, simplemente cogemos, pinchamos, jugamos, cuando terminamos de jugar, sacamos el USB y aquí no ha pasado nada. El USB en modo live, si no lo ponéis en modo persistente, en el momento en que tú lo desconectas, se borrarán todos los datos. Es decir, si queréis jugar o queréis auditar vuestra propia organización, ponerlo en modo persistente, porque si no, cuando desconectes, luego no vas a poder sacar logs de ese USB Live porque se habrán borrado, ¿vale? Os pongo también alternativas a un netbooting, porque según el sistema operativo que pongáis, podéis tener más conflictos o menos. Desde luego, si trabajáis con Debian, los conflictos con las librerías son brutales, por lo cual os pongo unos poquitos más y así pues no tenéis excusa para no probarlo. Vale, configuración de la BIOS. Una vez que nosotros conectamos luego respondo a las preguntas. Una vez nosotros conectamos el USB al ordenador, lo que tenemos que hacer es, en esos poquitos segundos que tarda el ordenador en arrancar, tenemos que entrar dentro de la BIOS. Tenemos que cambiar las preferencias con el disco que queremos que arranque. Lógicamente aquí yo os he puesto una muestra USB Kingston. Lo que queremos no es que arranque con nuestro disco interno de la máquina, sino queremos que arranque con el USB. Para esto, según las máquinas, F10 es para guardar, ¿vale? En el momento nosotros subimos a la parte de arriba con el disco que queremos que arranque, en este caso el live, luego F10 será para guardar los cambios. Según las BIOS, podemos entrar a la configuración con F9, F12 o hay algunos ordenadores que es F2, es que según. De todas maneras, en esos pequeños segundos antes del arranque, ahí podéis ver cuál es la F que os pertenece para poder entrar en la BIOS. Bueno, pues nada, aquí tenemos ya el modo live no persistente para que veáis que todo va bien cuando habéis booteado. Estas son las primeras que vais a ver, las primeras pantallazos. Aquí se está abriendo Wi-Fi Slash. Lo iniciamos. Y esto es el escritorio de Wi-Fi Slash, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenéis un despliegue de herramientas brutal. Aparte de ese español, a mí me gusta mucho porque si os fijáis, aquí mismo tenéis actualizadores. Es decir, esto es hipermágico. Llegamos a Wi-Fi Slash, queremos actualizar la distribución, le damos actualizaciones y no tenemos que estar actualizando con el upgrade. ¿Vale? Aquí directamente, incluso las bases de datos de las herramientas como GoScript o algunas que veremos después, incluso esas bases de datos, cuando le damos a los actualizadores automáticos, se actualizan también. Vamos, hacking de botón gordo, como solemos decir.
Vale, si os fijáis aquí, GoScript VPS. Os voy a mostrar lo que os mostré antes del VPS, pero súper automatizado. Yo personalmente no lo recomiendo. Recomiendo que se lancen siempre las herramientas a mano. Una, porque vamos a ver lo que está pasando en segundo plano, y otra, porque no nos debemos acostumbrar a auditar nuestra propia red con botón gordo, porque si la herramienta puede estar muy bien hecha, pero un fallo en programación puede ser un fallo que después te puede dar tu organización cuando estamos haciendo una auditoría, ¿vale? Bueno, lanzamos GoScript, es súper fácil. Aquí automáticamente nos levanta la interfaz WLAN 0, si os fijáis, es la Realtek 8187 de la que os hablaba antes al principio. Automáticamente te la levanta, te la pone en monitor y directamente ya te coge y te activa el monitor en MON 0 para empezar el sniffer, ¿vale? Empieza a snifar redes. En este caso, GoScript VPS solo te va a sacar las de VPS, como si antes hiciésemos un WAS. Te hace un sniffer, paramos con Control más T, nos lleva a un submenú donde nos dice qué red queremos auditar. En este caso yo puse la red 2, que era una Movistar. Si os fijáis aquí os lo pongo, esa es la víctima. Movistar 2E, 2A. Vale, pues GoScript lo que hace es busca dentro de su base de datos, acordaros lo que decía antes del PIN, de tener vuestra propia base de datos de 3 primeros pares de la MAC y el PIN, los 8 números del PIN, ¿vale? Pues eso es lo que ha hecho GoScript. Lo que hace es busca los 3 primeros pares de la MAC, luego se va a buscar el PIN y si está dentro de la base de datos, te lanza directamente ya el ataque. Si os fijáis, el PIN es incorrecto, el que él ha encontrado dentro de su base de datos, pero no pasa nada, porque ¿qué vamos a hacer? Iniciamos ataques de fuerza bruta. Aquí he iniciado un ataque de fuerza bruta. Error. ¿Por qué? Porque este router tenía el password por defecto, el password de las páginas que os he enseñado antes. No podemos dejar un router con un 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por Dios. ¿Por qué? Porque pasa esto. Si os fijáis, en 1 minuto con 11 segundos estás dentro de la red corporativa. Esto es un problemón. Otra herramienta para poneros varios ejemplos de botón gordo. Os pido, por favor, que si podéis evitaros usarlas, que lo hagáis todo a mano, pero bueno, yo las enseño porque es mi obligación, ¿vale? Esto es Pixie, aquí ya es, vamos, el dios del botón gordo. Todos los pasos anteriores que hemos hecho para cambiar la MAC, aquí automáticamente. Podemos cambiar la MAC de forma manual o de manera aleatoria. Nosotros podemos poner una MAC determinada que queramos o random, la que nos elija el propio Pixie Script, ¿vale? Nos levanta el modo monitor también de forma automática y si os fijáis nos dice el modo monitor lo tienes levantado y dime qué tiempo de escaneo quieres. Directamente le ponemos el tiempo de escaneo. Estos son los puntos de acceso el primer sniffer que ha sacado el pantallazo. ¿Qué hacemos? Atacar a todos los APs. ¿Para qué nos vamos a complicar atacando a uno cuando podemos romperlos todos de una sola jugada? Pues en este caso los ciberdelincuentes lo hacen así. Aquí tenemos atacar a todos los APs, simplemente le damos, empieza el ataque, podéis detener el ataque, eso también os lo digo. Y luego tenemos una pestañita, si os fijáis, que pone claves, ver o exportar. O sea, no es solo que tú ya puedas ver la clave en texto plano, sino que encima te la puedes exportar a un CSV y luego mirar y contrastar todas las MACs con todos sus pins y con todos sus passwords. Aquí tenemos la visualización y exportación de todas las contraseñas. Yo, lógicamente, detuve el ataque porque simplemente era para poneros un ejemplo, pero bueno, os podéis dar cuenta que enseguida salen. Luego os lo explico y además me está preguntando Jorge Jurado. Luego os explico lo que queráis. Además, os dejaré mi correo. Cualquier duda que tengáis una vez haya terminado el curso, no porque se haya terminado el curso no os voy a responder. Cualquier duda que tengáis durante de por vida, me podéis escribir que no hay ninguna clase de problema. Respondo siempre y a todo dentro de un tiempo determinado, porque por desgracia no tengo mucho, pero siempre respondo, ¿eh? Bueno, aquí tenéis ya la contraseña, como podéis ver, no solo nos da la contraseña, sino que nos da el PIN VPS, la contraseña en texto plano, el fabricante, el modelo del router, el número del modelo del router y el número de serie. Con lo cual, game over. Vale, hacemos referencia ahora al boletín oficial de la Junta de Andalucía, donde en el punto 341, designación de un responsable de una exploración local. Necesitamos tener siempre en la organización una persona que se esté encargando de la red Wi-Fi. Porque hoy sabemos que no tenemos un problema, pero es que dentro de una semana, en nuestra red corporativa, que estaba completamente sana y no teníamos ningún problema, podemos tener un atacante dentro. Es más, puede ser que hace días que haya un atacante. Entonces, está muy bien dentro de las organizaciones que tengamos una persona destinada para auditar interiormente la propia organización.
No tenemos que esperarnos a auditorías de empresas externas cada año o como cada 6 meses, como se suele estar haciendo. Brute force, aquí volvemos, vale, no podemos atacar VPS, no pasa nada. Nos vamos a ir a la VPA. VPA, VPA2. No es imposible, es costoso, pero no es imposible. Aquí os he puesto una captura de pantalla para que veáis que, por ejemplo, la longitud de una contraseña de 20 caracteres, yendo a una velocidad de 500.000 keys por segundo, podemos tardar unos 22 años. Hay otros métodos que ahora os enseñaré. Pero bueno, se puede conseguir. Si vuestra organización se convierte en una APT, es decir, van a ir a por vosotros, podrán tardar una semana, un mes, un año, pero si os convertís en una APT, tarde lo que tarde un ciberdelincuente, si sois objetivo vais a caer. Por eso tenemos que estar auditando cada muy corto plazo de tiempo en tema al menos wireless. Lo primero que haremos será sacar el handshake. ¿Qué es el handshake? Es una negociación entre el cliente y el router para establecer una conexión. Cuando capturamos el handshake, no capturamos la clave, sino lo que capturamos es una serie de parámetros para poder compararla con un diccionario. El éxito de este sistema radica en el tiempo y en la complejidad de la clave. Colocar una clave compleja creada por valores alfanuméricos, caracteres, mayúsculas y minúsculas, que es lo que os comentaba antes, crea una clave robusta para nuestra seguridad wireless. Aquí, por problemas fallos técnicos, he grabado la demo, porque como podía pasar lo que ha pasado, tengo la demo grabada, pero bueno, es muy facilito, vais a ver cómo os voy explicando y veréis que es súper fácil. Como siempre, trabajamos con Wi-Fi Slacks, abrimos 2 terminales, en una de ellas haremos el iMon NG para levantar la tarjeta en modo monitor, lógicamente, en este caso levantamos WLAN 0. Ojo, si veis aquí, aquí va a matar unos procesos. Para evitaros esto, si queréis, podéis poner cal all y matar todos los procesos, porque muchas veces Wi-Fi Slack, cuando se levanta, tiene procesos ya corriendo en segundo plano. Si alguna vez veis este problema, con un cal all, eliminamos todos los procesos que han levantado y no hay ningún problema ya. Bueno, aquí habéis visto que se han snifado una serie de B-sides. Ahora vamos a lanzar el aerodump, -T, ponemos el canal en el que vamos a trabajar, menos el B-side, vamos a ir a por un B-side en concreto, ponemos la dirección MAC, lógicamente le hemos puesto el Mon0, que es con el que vamos a inyectar y a recibir paquetes, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es levantar, aquí el -V es para ver todo lo que está pasando y para el crack, ¿vale? Para poder sacar el handshake. Ahora veréis que en poquitos segundos sale el handshake, no tarda nada, de hecho. Con el AirPlay lo que hacemos es desautenticar a la víctima para producir más paquetes y para que antes salga el handshake. Y ahora en unos segunditos está desautenticando. Y como veis, el handshake ya lo tenéis ahí. A partir de aquí puede ser o muy costoso o si usamos buenos diccionarios, que pesan bastante, ahora os explicaré el por qué, es relativamente fácil el poder romper una VPA o una VPA2. Tenéis diccionarios dentro de ya que estamos hablando de Wi-Fi Slacks, tenéis diccionarios dentro de la misma distribución de Wi-Fi Slacks. De hecho, GoiScript también tiene sus diccionarios para cuando tú estás auditando una red Wi-Fi, VPA, VPA2, dentro de la herramienta de GoiScript te autorredireccione a la herramienta de diccionarios. Y luego tenemos Crunch. Crunch es un diccionario manual, te lo confeccionas tú. Es muy facilito de instalar, sudo apt-get install crunch. Bueno, primero hacemos un update upgrade para ver que lo tenemos todo el sistema operativo, lo tenemos en condiciones. Sudo apt-get install crunch. Directamente o bien lo instalamos así, luego tener cuidado con los comandos porque puede ser yum, pacman, según la distribución que usemos. Y si no, nos vamos a GitHub, que como todo está en GitHub hoy en día, nos podemos ir a GitHub y automáticamente nos lo descargamos allí y le hacemos un make install y ya lo tenemos instalado, ¿vale? Algunas alternativas a Crunch. Tenemos John the Reaper, muy buen diccionario. Tenemos Hashcat, perdón, también muy bueno. Y luego tenemos, si os fijáis, este diccionario es el que tengo yo en mi máquina, RockYou. Ojo, pesa casi 18 gigas. Es mejor que tengáis otra máquina, lancéis el diccionario contra esa red y tengáis una máquina secundaria para poder trabajar, porque si no os vais a quedar días sin poder tocar vuestro ordenador. Bueno, web, os lo voy a explicar porque lo tengo que explicar. Aún quedan redes Wi-Fi con web.
Esto es una santa locura, pero bueno, yo me las sigo encontrando. Como mi obligación es explicaroslas, ahí va. Nuestro objetivo se llama club. Es una red que nos encontramos. Entonces ejecutamos aerodump con los parámetros necesarios para su Mac y su canal. Aerodump, -ng, -voutput, le ponemos el canal, channel, el canal, bside, le ponemos la Mac y WLAN 0. En -v es el archivo para guardar los datos que estamos capturando. El canal es lo que os explicaba antes, el canal, y bside es el punto de acceso. Aerodump selectivo. Utilizaremos dos herramientas para que la inyección sea más rápida, la inyección de paquetes. Nos sirve para obligar al router a que genere tráfico y nos envíe los datos. Cuanto más tráfico le obligamos a generar, más rápida va a ser la respuesta. Lo que haremos será AirPlay -ng, bueno, perdón, -ng, -164 -a, la Mac, -h, la otra Mac y WLAN 0. Pasamos la Mac de nuestro objetivo bajo el parámetro -a y luego pasamos nuestra Mac mediante el parámetro -h. Con el indicador -1 indicamos que usaremos el modo de ataque número 1. Esto está todo automatizado también, ¿eh? Mientras que esperamos a que se genere tráfico o la autenticación falsa, dejaremos corriendo el AirPlay en modo de ataque 3 para que inyecte paquetes. Todo esto lo estoy explicando rapidito. Esto es tan fácil como si queréis probar en casa, tenemos el man. Man es de la suite AirCrack y ahí os va a explicar todos los comandos, al igual que el man de River, al igual que el man de WASP, todo lo podéis consultar, todo está en la red. Bueno, por falta de tiempo no explicaría detalladamente los tipos de ataques y los argumentos de AirPlay. Para eso podemos hacer AirPlay -nh help o bien el man, que es lo que os comentaba antes, ¿vale? Lanzamos AirPlay. Creo que se me acaba de caer otra vez la conexión, señores. Vale, se volvió a caer. Pues nada, un poquito de paciencia. Hoy voy a trabajar a ratitos. No sé si me oís, ¿me oís? Vale, genial. Pues tener un poquito de paciencia porque aquí el tema técnico está fallando, ¿vale? Sí, las vais a tener disponibles todas. Ahora que tengo un huequito, que esto no funciona para poder contestaros, sí, las slides las vais a tener todas, os las voy a pasar en formato PDF. Si necesitáis cualquier clase de enlace hacia una distribución en especial porque habéis oído hablar de ella, lo que queráis, os vuelvo a repetir que no hay ningún problema, me escribís y, vamos, problema no tenéis ninguno, yo estoy 24/7, o sea que tranquilos. A ver si los técnicos, ahí estamos. Bueno, pues seguimos poquito a poquito, tranquilos que terminaremos, no pasa nada. Ya no sé por dónde me había quedado, voy despistada, vale. En el campo -s estamos viendo que lo que quiere decir es que está capturando 500 paquetes por segundo, ¿vale? Entre 5.000 y 10.000 paquetes normalmente ya deberíamos de tener el password. En el peor de los casos, entre 20.000 y 40.000 paquetes. Pero bueno, que web hoy en día ya os digo que se rompe automáticamente. En GoScript también tenéis lo de web. Bueno, hay muchísimas en Wi-Fi Slacks. El campo data lo que nos va a indicar cuántos paquetes hemos capturado, ¿ok?
Mientras tanto, en otra consola lo que vamos a hacer es ejecutar iCrack para que interprete los datos capturados y nos muestre el password. Es decir, en esta estamos capturando paquetes y en iCrack lo que vamos a hacer es ir mandándole todos los paquetes que vamos capturando para que ella ya vaya agilizando el tema del password. Esto será iCrack ng output *.cap. Y bueno, como podéis ver, se acabó. Aquí tenéis la contraseña ya en texto plano. ¿Qué nos dice el boletín de la Junta de Andalucía? Uso de algoritmos de cifrado. Lo que os comentaba antes, ¿vale? Intentamos evitar web, intentamos evitar VPS, por Dios, y casi que VPA también. VPA2 y tenemos que poner los cifrados muy, muy, muy robustos, ¿vale? Os voy a mostrar estas herramientas porque no solo os van a poder entrar en vuestra organización desde fuera del edificio, tanto con estas herramientas, porque voy a enseñar el software dedicado a hardware. Esto es hacking de botón gordo nivel extremo. Si alguien se cuela dentro de la organización con un aparatito de estos, daros por perdidos. No sé si conocen las Pinapple. Las Pinapple es todas las suites que os podéis imaginar de toda clase de ataques, ya no solo de wireless, sino de toda clase de ataques, ensambladas dentro de un dispositivo con una batería externa. Es decir, no necesitamos conectarlo a la red. Esto lo metemos en una mochila, lo metemos dentro de una organización y se acabó. Esta que tenéis el dibujito, como no tengo el puntero, la que tenéis el dibujito es la Mark IV, es de la primera que sacaron. Luego la que tenéis la piña dibujada, esa es la Pinapple Mark V. Personalmente creo que el software no está completamente dedicado al hardware porque falla muchísimo. Y la pequeñita de abajo, esa es la nueva, es la Nano Pinapple, ¿vale? Esa es la nueva que han sacado ahora. Lo único que tenemos que hacer para Pinapple es conectamos la Pinapple, nos conectamos a su red, nos vamos a 172.16.42.1 en el puerto 1471 y ya está. Si os fijáis, tenemos un menú, tenéis el Pinapple Bar, que ahí es donde van a estar todas las infusiones de Pinapple, toda la clase de ataques, tenemos la configuración. Y luego tenemos Wi-Fi Pinapple MK5. Aquí es donde actualizaremos el firmware de la Pinapple, ¿vale? Ataques podemos hacer un montón. Ataques de Karma, ataques de SSL, bueno, ahora os enseñaré. Aquí tenéis algunas de las infusiones, tenéis, por ejemplo, el SSL Strip, tenéis el SSL Strip Injection, tenéis el TCP-DAM, tenéis el URL Snark, tenéis un Nuevil Portal. Todo esto es automágico. Esto es conectar y atacar. ¿Cuál es el problema de esto? Que no es barato. Aparte de no ser barato, es que viene de fuera y te lo retienen en aduanas, con lo cual te piden la documentación, es decir, esa Pinapple ya está asociada a un DNI y está asociada a un nombre. Lo bueno para una red corporativa que sabes que se atacan con una Pinapple y se ha pasado por aduanas, posiblemente tengáis al atacante. Lo malo para los que queráis probar y jugar en casa es que siempre vais a estar, aunque cambiéis la Mac y todo esto, siempre vais a estar registrados. Pero no hay problema, ¿eh? Hay alternativas. ¿Os acordáis del Alpha R36 que usaba al principio? Porque yo la usaba como puente, como modo repetidor, como un punto repetidor. Bueno, pues este Alpha 36, la característica que tiene es que si tú downgradeas el firmware, lo que puedes hacer es montarte una Mark IV, una Pinapple Mark IV, la que tiene el dibujito, que es la que mejor funcionó. De todas las que han sacado fue la que mejor funcionó. Y luego tenemos un TP-Link, que es un punto de acceso chiquitín, es el 3020. En Internet, en GitHub tenéis, si queréis probar, con este TP-Link también podéis montaros una Pinapple de bajo coste. Tampoco es necesario que compréis hardware. Vuestra propia máquina, levantamos una máquina virtual y tenemos Fruity Wi-Fi. Fruity Wi-Fi es otra alternativa. Aquí solo hardware, no necesitamos nada, solo software, no necesitamos más hardware que el tener una tarjeta de red. Fruity Wi-Fi actúa exactamente igual que la Pinapple. Aquí tenéis toda la clase de ataques. Si os fijáis, aquí tenéis el SSL Strip, tenemos el Nmap, tenemos el DNS Spoof, WhatsApp, hay ataques a WhatsApp, URL Snarf. Como podéis ver, tenemos casi los mismos ataques, incluso más que la Pinapple y sin gastarnos nada. Hay dos maneras de instalarlo. O bien os cogéis una distribución Linux, os levantáis un Apache, hacéis la instalación y lo configuráis. O bien os vais directamente a GitHub, allí tenéis a Xtrade, que es el chaval que hizo Fruity Wi-Fi. Y bueno, es autopound, le das a ejecutar y se te instala solo. FakeAP. ¿Os acordáis de lo que comentaba antes? Que si se os mete alguien en la organización os puede hacer un desastre, porque no solo atacan desde fuera. Vale, pues imaginemos que atacan desde dentro
con un aparatito así de pequeño. Esto es realmente muy pequeñito, ¿eh? Estamos hablando de unos 2 centímetros aproximadamente. El hardware es brutal. Utiliza una CPU, una Tensilica. El voltaje de operación está entre 3 y 3,6. Ahora luego veréis por qué os explico el voltaje. La corriente de operación son 80 miliamperios y la temperatura de operación está entre menos 40 grados y más 125 grados centígrados. O sea, esto no lo achicharra ni Dios. Conectividad soporta IPv4 y todos los protocolos de TCP, UDP, HTTP, HTTPS y FTP. Vale, aquí tenéis solo algunos modelos de los que existen. Hay muchísimos, hay más de 20 modelos. Os he puesto unos de ejemplo. Os he puesto el ESP1, el 5, el EPS12. Si os fijáis en el EPS12, es el que más se está usando ahora. En el 12, tened cuidadito con las especificaciones porque está ESP12E y ESP12F. Ahí tenéis que tener cuidado a la hora de programarlo, ¿vale? En esa pequeña diferencia. Tenemos el EPS201, luego tenemos el Wi-Fi LoRa, que ya lo tenemos todo. O sea, tenemos hasta un TFT, donde nosotros directamente programamos el Wi-Fi LoRa y no necesitamos ni siquiera un ordenador. Desde el mismo TFT del LoRa podemos estar ejecutando comandos. Y luego tenemos el Node MCU. El Node MCU es muy cómodo porque para programarlo no necesitamos ningún Arduino ni nada de esto. El Node MCU directamente lo conectamos y empezamos a programar. ¿Os acordáis lo que os decía antes? Del voltaje. Estas pilitas de los mandos de los coches, que son como una moneda de 5 céntimos, todo esto se alimenta con esa pila. Es decir, la pila y el ESP es exactamente el mismo tamaño. En un tamaño así de pequeñito, de menos de un dedo de grosor, podemos entrar a una organización y a ver eso, ¿quién puede descubrirlo? Porque sí, nosotros tenemos que tener control sobre nuestros activos, pero si tú tienes control sobre tus activos, que no te hayan conectado ningún router, que no tengas ninguna Wi-Fi pin Apple por ahí, pero luego se te mete un individuo con un aparatito de estos pequeñitos o te lo pega abajo de una mesa, pues es complicado poder detectarlo, ¿vale? Aquí os pongo en circulito para que veáis. La pila es la CR2032. Aparte de ser súper económicas, van bastante bien. Para programar los ESP, os he puesto ESP-Tool, es una utilidad para comunicarse con la ROM, el bootloader del ESP. En este caso, para el ESP 8266 y el ESP 32 son los que más se están usando, ¿vale? Os he dejado los enlaces a GitHub y, bueno, aquí os explica más o menos cómo instalarlo. Como alternativa a sudo pip install ESP-Tool. Para la programación podemos usar o bien una Raspberry Pi, o bien podemos usar un Arduino, o bien podemos usar un Odroid C1, bueno, C1, un X3, un C2, lo que queráis. Y luego tenemos los TTLs, también quien haya usado un poquito en tema de Arduino sabrá más o menos de lo que estamos hablando. Aquí os he puesto un ejemplo del Node MCU. En este caso, se estaba programando para una empresa privada. Como podéis ver, lógicamente he tapado el password y el SID, pero es muy fácil de programar. Simplemente lo que tenemos que hacer es meternos en esta dirección IP y empezar a programarlo. Y aquí os he puesto otro ejemplo, os lo colgué delante de la pantalla del ordenador para que veáis. El Node MCU es de los más grandes que hay, será una cosita así. Os lo he puesto ahí para que veáis el tamaño, pero el ESP es tremendamente pequeño. Si os fijáis aquí, entramos en la dirección IP del Node MCU y lo que vamos a hacer es hacer un escáner, al igual que estábamos haciendo antes con Aerodump o con WAS, vamos a hacer un escáner, vamos a buscar las redes que tenemos y directamente vamos a ver las víctimas dentro de la mirada de un ciberdelincuente, las víctimas que podría tener. Podemos montar puntos de acceso falsos, exactamente los mismos ataques que se hacen con API Apple y que se hacen con Fruity Wi-Fi, los podemos hacer bien con el Node MCU o con cualquiera de los ESP que son súper pequeñitos. Si tenéis tiempo, bichear con estos trastitos porque son realmente curiosos y es complicado detectarlos dentro de una organización. Y por eso os hago referencia al punto 322, donde nos dice control de acceso a las zonas de influencia de la red. Si no controlamos los activos, yo en este caso he venido a hablaros de wireless, pero tenemos que tener un control visual sobre nuestros propios activos, por favor. El decálogo de mesas limpias lo tenéis que cumplir, pero ya no solo porque os dejéis password en POSITs, sino porque nunca vais a poder controlar, si tenéis un desastre de mesa, nunca vais a poder controlar un hardware que os hayan podido pinchar. Aquí en este caso yo he venido a hablaros de wireless, pero en casos donde se hacen ataques directamente a teclados, simplemente es pinchando un aparatito detrás de la CPU y olvídate de la organización. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues nada, me escribís porque de tiempo no sé cómo vamos. Si tuvieseis alguna duda, no os preocupéis, yo estoy 24/7 y conecto
todos los días. Si tardo en contestaros, por favor, disculpadme, es porque no tengo tiempo, pero siempre os responderé. Y nada, muchísimas gracias. ¿Estamos fuera? Sí, lo digo porque luego es que es casi mejor para ir guiándoles hacia sus respuestas, para ir mandándoles las URLs y ir pasándole todas las respuestas descritas y contestándoles después en casa, que me lo vayan mandando todo, aparte de que tengo que salir de Madrid en nada. Pero bueno, no os preocupéis, os voy a responder a todos. Ahora le daré al IMF mi correo electrónico privado para que podáis entrar por ahí. Si no, creo que en la primera slide estaba el Twitter. Bueno, lo digo, es catc4t mayúsculas / 13, por si tenéis alguna duda, también me podéis entrar por ahí, no hay ningún problema. El vídeo sí, creo que sí que estará disponible. Y muchísimas gracias por asistir. Vale, el vídeo me comentan que lo tenéis en el mismo link que con la URL a la que habéis accedido a webinar. Muchísimas gracias.